eh, un décimo la temperatura, 8 de la mañana, 37 minutos. Lo vamos a saludar al doctor, profesor, por supuesto, nada más y nada menos que en Derecho. Creo que un hombre que está pues, dedicado a una tarea de posgrado, siempre atendiendo a lo largo y a lo ancho del país. Buen día, Alberto Sánchez, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, y buen día para toda la audiencia. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que hemos llegado a esta instancia de las elecciones en nuestro país, donde, claro, se ha producido algo tal vez no deseado por la mayoría de la población, pero básicamente ha encontrado un camino. Yo creo que el más sinuoso en términos de corrupción, en términos de lograr objetivos por la izquierda, como se dice en la jerga, y creo que estamos en un escenario distinto que puede pasar cualquier cosa y peligra, yo creo, y esto es grave, el sistema judicial. Yo creo que se van a producir, depende quién gane, o en cualquiera de los dos casos, se puede producir aquello más deseado por quienes tienen que rendirle cuenta a la justicia. Es decir, lograr impunidad es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Sin duda, la impunidad es lo peor que le puede pasar a una sociedad, pero yo advierto actualmente en la Argentina, tengo la impresión, por lo que ha sucedido en los últimos años, que la justicia, sobre todo la Corte Suprema y algunas cámaras de casación a nivel federal, que están llevando a cabo una tarea, creo que importante en este sentido, ¿no?, de independencia del poder político de turno. Hay que esperar, por supuesto, porque, bueno, se puede consolidar este modelo de balotaje, puede cambiar, y eso también modificará la situación, pero yo advierto con bastante esperanza, justamente que la esperanza del país hoy está puesta en la justicia, en que la justicia pueda detener, con mayor o menor retardo o velocidad, pueda detener este escándalo de corrupción que vive la Argentina, ¿no? Claro, que por otra parte sí, es un dato de la realidad y es algo muy enquistado en la sociedad. Claro, y por esa vía, por la vía de la justicia, uno siempre analiza y pondera la posibilidad que por esa vía, repito, se mantenga el país en forma republicana y sobre todo encontrando en los actos de corrupción, porque el análisis que hacíamos los otros días, y usted debe compartirlo seguramente, estamos cumpliendo 4 décadas de democracia ininterrumpida en el país después de la acción de la dictadura, pero creo que una gran porción de los 40 años, y usted lo analizará como yo y nuestros oyentes también, con actos de corrupción de distinta naturaleza, y nos ha llevado a tomar un volumen muy importante en dólares de PBI respecto a la corrupción. Mire, es para preocuparse, doctor, ¿no? Bueno, sí, es para preocuparse, pero más que nada es para ocuparse, que es lo que yo veo que está faltando fundamentalmente a la sociedad argentina, que la gente se comprometa con el bien común, que participe, que se active, que defienda de una manera más activa sus derechos y el bien común, ¿no? Me parece que hay muy poca participación ciudadana, la gente vota y se entiende, y bueno, y así son los resultados. El país está viviendo una decadencia muy grande. Mire, más allá de las apetencias o las simpatías políticas que uno pueda tener, si uno piensa que en el año 1983 los candidatos eran Alfonsín y Luder, y hoy ve los candidatos que tenemos, uno nota la decadencia, ¿no? Alfonsín y Luder, insisto, más allá de las simpatías políticas, claro. Eran 2 personas de estatura política, eran 2 personas que tenían estatura política. Y hoy uno ve los candidatos que tenemos realmente no reflejan aquello, ¿no? Es como que hemos venido descendiendo en forma permanente y no paramos de descender. Yo realmente, bueno, no sé, pero vamos a tener que trabajar mucho toda la sociedad para que esto no termine en una catástrofe, porque los 2 candidatos que tenemos en el balotaje, honestamente, a mi juicio, ¿no? Cuesta distinguir cuál de los 2 puede ser menos dañino o más dañino para la Argentina en el futuro. Por muchos motivos que no sé si es el momento de analizar, pero a mí lo que me preocupa, le insisto, es cómo noto
que la corrupción, o mejor dicho, a lo mejor la falta de rechazo a la corrupción está enquistada en la sociedad. Fíjese el aluvión de votos que ha tenido Insaurralde en Lomas de Zamora, que es su municipio, con el escándalo de corrupción que se ha desatado, que ha ganado por paliza su candidato ahí, lo cual indica que a los habitantes de la Argentina en general y de ese lugar en particular, el tema de la corrupción no es un tema que les preocupe, es como que se ha naturalizado, ¿no? Me da la impresión de que la gente dice, bueno, este roba, pero todos roban y los que vienen van a robar también, y no se puede aceptar eso, no se puede naturalizar eso, no puede ser un dato de la realidad. Entonces, creo que estamos teniendo ese problema de fondo en la Argentina, ¿no? Que no tenemos un sistema de premios y castigos donde la sociedad premie con su voto, con su apoyo al que hace las cosas bien y es transparente, y castiga al corrupto. Esto es al contrario, se vota al corrupto. Entonces, es un tema delicado y es realmente grave, ¿no? Porque ya estamos hablando de la moral del pueblo, estamos hablando de los valores que el pueblo tiene o que ha perdido. Y ahí es donde se radica mi mayor preocupación. Y eso se soluciona con ejemplaridad de la clase dirigente, que es lo que falta justamente, y también con educación, que es lo que no les importa, o que tienen un plan sistemático para evadirla, ¿no? La educación, y mantener al pueblo en un grado de ignorancia y de falta de, digamos, de lectura de la realidad importante. Recién escuchábamos el editorial en La Nación Más de Jonathan Viale, y identificaba a Massa en aquella célebre película El Padrino, y si entramos en ese circuito donde realmente se pierdan los valores, bueno, estamos en problemas, doctor, ¿no? Estamos en problemas, sí, estamos de tiempo en problemas en la Argentina por ese motivo, e insisto, lamentablemente, y estas elecciones lo vienen a mostrar con mayor evidencia, lamentablemente no se advierte una reacción, sino todo lo contrario, se advierte la profundización de la pérdida de valores, ¿no? Se advierte eso, claramente. Claro. Fíjense, otro detalle, por decirlo, ¿no? Sí. En un país que se supone, yo ya pienso que eso lo tenemos que evaluar seriamente, que se supone católico, un candidato que insulta al líder de los católicos, que insulta al pastor, a nuestro líder espiritual y de millones de personas en el mundo, va al balotaje, lo vota mucha gente. Eso es extraño, ¿no? Eso uno le da a pensar que realmente es como darle la confianza a ir de la mano con alguien que insulta al padre de uno, ¿no? Y lo insulta de una manera severa, ¿no? Claro. Entonces, esto hay que analizarlo muy fríamente, estamos muy cerca de los resultados, era esperable, por otra parte, no sé si es tanta sorpresa, podía pasar en un escenario donde habían 3 tercios y evidentemente Juntos por el Cambio perdió muchísimo. También hay que hacer una fuerte autocrítica en Juntos por el Cambio de que se hizo tan mal para haber perdido 20 puntos en tan poco tiempo, 20 puntos estoy hablando, ¿no? En tan poco tiempo. Algo se habrá hecho mal, o muchas cosas se habrán hecho mal para ese resultado. Entonces también la autocrítica del que ha perdido y la responsabilidad que tendría que venir de los que están en condiciones de gobernar. Y usted sabe, los periodistas lo mencionan mucho, el teorema de Baglini, este legislador mendocino que ya falleció, pero que dijo una cosa muy aguda, que mientras más cerca está un candidato al poder, más moderado se vuelve. Ajá. Resulta que ahora Milei, que había tratado de montonera asesina a Bulli, ahora la quiere en su gabinete, y ahora quiere a la izquierda en su gabinete, que los había tratado, y así todo. O sea, estamos en una época de mucha confusión, de mucha falta de identidad, ni hablar de Massa, que cierto que ve la hoja blanca hoy, mañana la ve negra, y no se ruboriza, ¿no?, en cambiar de color de uno al otro, y así todo, ¿no? Y bueno, estamos viviendo esto, pero yo insisto, lo peor, Carlos, lo peor es la falta de reacción de la sociedad. Eso es lo que más me preocupa a mí. Porque uno puede, fíjese, le doy un solo dato para que entendamos la diferencia. La persona humana es la misma en todos lados del mundo, en cualquier rincón del mundo, esencialmente somos todos iguales, y somos todos iguales en cualquier momento de la historia, porque el hombre no cambia, el hombre siempre, esencialmente, siempre el mismo. Entonces no es que el argentino es distinto del sueco, somos iguales esencialmente, pero hay diferencias culturales importantes también. Fíjese un dato, puede decir que los suecos no son mejores que nosotros, somos iguales esencialmente. Le doy este dato: en Suecia, que es la cuna del defensor del pueblo, del ombudsman, en Suecia el defensor del pueblo elaboró un informe anual, ¿verdad? En ese informe anual es simplemente un informe, no tiene ningún valor legal de remoción de funcionarios ni nada por el estilo.
Pero si en ese informe un ministro o un político en ejercicio de las funciones es observado por el defensor del pueblo, inmediatamente renuncia. Inmediatamente renuncia, porque la sociedad no tolera ni un minuto a un político que esté bajo la lupa del defensor del pueblo. Ustedes me parece que acá, en la Argentina, estamos en las antípodas de eso, porque está probada, no digo supuesta, ni digo presunta, probada la corrupción y filmada y etcétera, y sin embargo no es gasto, la gente sigue votando a esa persona corrupta. Eso para mí es lo más preocupante que arroja esta elección, darme cuenta con mucha claridad de algo que bueno, que se podía intuir, de que lamentablemente en la Argentina la corrupción ha dejado de ser un problema para los argentinos, no se ha neutralizado, la gente convive con la corrupción como convive con el clima, y es como que no hay reacción ante eso. Eso es lo más preocupante. Usted tocó, doctor, la figura del Papa, ¿no? Bueno, sí, vilipendiada por la dirigencia política de una manera soez, y creo que es importante agregarle a esto que la Iglesia defiende mucho a los ancianos y a los niños, y a su vez sí, es una figura que permanentemente está preconizando que la pobreza no se profundice, y acá en la Argentina tenemos 50% de pobres, ¿no? Bueno, creo que esto nos debe llamar a la reflexión y nos debe llamar a decir esto que usted mismo está diciendo, y que la gente tiene la gran chance de su reacción está en el voto, no en otra cosa cuando llega una contienda así. Creo que más allá que acá es una competencia política, y bueno, y ahí el que más tiene, más... Bueno, a tal punto que Cristina le dijo a Massa fullero. Es decir, la figura de fullero tiene un montón de... Sí, ¿no? Y Massa vino a borrar los ñoquis, quería borrar los ñoquis de la Cámpora en su momento cuando fue candidato. Bueno, por eso le digo la incoherencia total, ¿no? Esto es así. Pero bueno, mire, yo soy un convencido de una cosa, hablando de la pobreza. El peronismo ha conseguido en la Argentina que la gente pierda el horizonte. El peronismo lo que ha hecho es acostumbrar a la gente a la pobreza, darle planes para que vivan como pobres, pero que puedan... Entonces, ¿qué termina pasando? Y mucha de esta gente, como no ve horizontes, como no ve la posibilidad de crecer en un país que no tiene no se le ofrece un horizonte por parte de la dirigencia política, y bueno, lo que tiene es esos pesitos del plan que le alcanzan para vivir mal. Pero para mí el razonamiento es, bueno, pero por lo menos tengo esto, si viene otro me va a quitar esto y no voy a tener nada. Y como no tiene horizonte y no cree en su propio esfuerzo y no cree en la posibilidad de salir adelante a través del trabajo, que es lo que ha logrado el peronismo, que la gente, digamos, pierda la cultura del trabajo, y bueno, la gente lo sigue votando, porque se aferra a esos pesitos que no significan nada, pero que por lo menos le permiten comer mal, pero comen. Este es el drama, la tragedia que tiene nuestro país en este momento, ¿no? El haber naturalizado la pobreza, el haber hecho perder el horizonte. Mire, Carlos, yo conozco acá en San Juan, conozco personalmente con nombre y apellido, gente que tenía un negocito en un localcito, estoy pensando en un caso concreto, no voy a decirlo obviamente, pero estoy describiendo un caso real. Un negocito en un localcito chiquito en una galería, y hoy tiene una empresa importante y lo consiguió trabajando mucho, y bueno, ese horizonte, esa idea, es decir, con el trabajo, no con el empleo, con el trabajo, me voy a forjar un futuro, deslomándome, como se dice vulgarmente, lo voy a conseguir. Eso se ha perdido en gran parte en la Argentina, y se ha perdido por culpa de esto que digo del peronismo, que ha acostumbrado a la gente a la pobreza, y es como que le ha introducido una especie de fatalismo en la mente, es decir, esto no lo arregla nadie, esto no se puede cambiar, esto es así, y la verdad que siendo esto así tenemos que tratar de sobrevivir lo mejor que podamos. Me parece que esto es lo que se ha logrado, y es lo único que puede explicar que el peronismo gane en los lugares donde peor vive la gente, como si la gente no relacionara lo mal que vive con la obra del gobierno del peronismo, ¿no? Como si fueran dos cosas distintas. Esto es un tema sociológico que vale la pena analizar, ¿no? Y bueno, usted incorpora un dato interesante, porque cuando hablamos de ese 50% de pobres, en esta
posición que el gobierno de Massa y el kirchnerismo en general, con el aporte de la dádiva que le da, le hace creer al pobre que él es casi un monotributista, y si no lo es, lo vamos a hacer asistiendo, como si eso fuera el mecanismo, y el trabajo no existe. Creo que esa lógica es la preocupante, ¿no? Es el asistencialismo populista, es lo que hay en muchos lugares de Latinoamérica, no en el resto del mundo, pero sí en Latinoamérica. Este es ese asistencialismo populista que hace depender a la gente del que gobierna. O sea, el que gobierna lo tiene en un puño. Encima en la Argentina este asistencialismo está mediatizado por asociaciones de punteros políticos que son los que reparten los planes, porque fíjense qué sencillo sería que cada persona que recibe un plan tenga una tarjeta, que vaya al cajero, saque su plata y que no tenga que depender de un partido político y que no sea extorsionado por un puntero para cobrar el plan, que fuera independiente. Sin embargo, no se hace así. Entonces es todo un entramado que hace que, bueno, tengamos esta enorme cantidad de rehenes del sistema clientelista, oficialista, que, bueno, cuando llega el momento de votar, evidentemente yo ya estoy convencido de que cualquiera sea, porque esto no es un mérito de Massa, que cualquiera sea que pongan, lo van a votar porque ven esa necesidad y han perdido el horizonte, ¿no? Creo que esto es un tema complejo, pero bueno, habrá que analizarlo. Yo ahora viene el problema, mi temor y digamos, lo que veo hacia el futuro es que no creo que ninguno de los dos que van a balotaje vaya a poner a la Argentina en el camino de la educación, que es lo que nos hace falta, ¿no? Usted sabe que Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación, y tenía una gran razón, porque un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo que entiende todo, que, bueno, no pasa lo que pasa en la Argentina, ¿no? Y acá evidentemente hay todo un plan sistemático de deseducar al pueblo, digamos, de empobrecer la educación para que se empobrezca también la mente de las personas y no puedan leer la realidad tal como es. Claro. No, y en el orden nacional el kirchnerismo está denostando permanentemente con paca la figura de Sarmiento, pero lo quiero llevar a San Juan, porque usted es sanjuanino, usted es un profesional del derecho, con una vasta experiencia y cofundador de un partido como Dignidad Ciudadana. Y lo quiero poner en perspectiva esto, porque en San Juan, cualesquiera de los partidos, de los candidatos que triunfe y se convierte en presidente de la nación, en pocos días más, nos va a dejar una provincia que tiene un gobernador electo que ha ganado con mérito en las elecciones del 2 de julio, pero mire que cómo se genera en perspectiva, ver de qué manera puede gobernar estando en la antípoda de dos figuras centrales para ser opositores, como es Milei y Massa, doctor, ¿no? Así es, mire, con relación a eso yo creo que San Juan tiene una excelente oportunidad porque, digamos, el gobernador Orrego primero ha demostrado ser un muy buen gestor en el municipio de Santa Lucía. Ha gobernado 2 periodos en Santa Lucía, ha hecho muy buena gestión, al punto de que cuando él tuvo que irse porque ya no podía ser reelecto y quería ser gobernador de San Juan, su línea política también volvió a ser reelecta y el actual intendente de Santa Lucía es del mismo color político. Eso por un lado. Por otro lado, no se le conocen, nunca ha tenido denuncias de corrupción en 8 años de dirigir el municipio de Santa Lucía. Por otro lado, en esos 8 años tuvo que convivir con un sistema provincial contrario. O sea, él era de una línea política y quien gobernaba la provincia era de otra. En ese sentido, creo que el gobernador electo, Marcelo Orrego, tiene la experiencia suficiente como para salir adelante en esto, y además tiene la gran ventaja de que Rivadavia, Capital y Santa Lucía, que es el corredor este-oeste de municipios importantes de San Juan, en términos de vida económica, son de su mismo color político. Ahora bien, yo creo que Marcelo va a tener que tener muy en cuenta, primero, el dato de lo que acaba de ocurrir el domingo, donde Juntos por el Cambio en San Juan perdió muchísimos puntos respecto de cuando ganó Marcelo Orrego, ¿no? Esto quiere decir que, evidentemente, la población de San Juan va a estudiar y va a mirar con lupa lo que haga el gobernador electo, y bueno, en función de eso va a evaluar su gestión. Pero además, usted sabe que existe un libro del doctor Pablo Ramela, por quien yo profeso
una admiración, fui su discípulo y le tengo una admiración, un respeto y un afecto ilimitados, ¿no? Me parece que es una de las grandes personalidades que ha tenido la provincia de San Juan en su historia. Don Pablo Ramela escribió, entre tantos libros que escribió uno que se llama Replanteo del Federalismo, donde él con mucha claridad, y es un libro que debieran leer todos los gobernadores de provincia, mucha claridad dice que la mayor parte de los problemas que tienen las provincias no son por culpa del gobierno central de la nación, sino por culpa de la falta de gestión de todos los temas que son provinciales. Y esto es una realidad, porque fíjense que la educación, la salud, la seguridad, la justicia, son todos provinciales. O sea, ahí la nación no... Lo único que la nación puede hacer es escatimar recursos, que es verdad, y eso ya, cuando está pasando eso, los gobernadores se van a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, mediante amparos, le obliga a la nación, como ocurrió con Cava, a reintegrar esos recursos, pero en realidad, acá lo que hay una mala costumbre, que obviamente no lo va a hacer Orrego, de los gobernadores peronistas, de ir a pedir permiso a la nación para todo lo que quieren hacer, ¿no? Son meros empleados del gobierno nacional, y los gobernadores tienen que entrar a la línea del federalismo. Son gobernadores sanjuanos de cualquier provincia, tienen que entender de que la provincia de San Juan, las provincias son preexistentes de la nación, pues la Constitución eso está claro, y el federalismo indica que las provincias tienen que ser respetadas. Entonces eso también es un desafío para los gobernadores hoy, y sobre todo para el gobernador electo Orrego, que yo creo que lo va a asumir perfectamente y que esto se va a entender. Y bueno, me parece que si esto se entiende y él le suma su capacidad de gestión, y se rodea de un buen equipo de colaboradores, creo que San Juan puede ser quizá una isla en la nación y hacer una muy buena gestión. Claro. Y usted toca con esta apreciación de Ramela algo que nosotros hemos incorporado en nuestra radio, y es una idea que no es de San Juan, sino de otras provincias como Santa Fe, Chaco, Tucumán, de gente que está defendiendo los principios centrales de lo que ellos llaman todos somos pyme, desde el tipo que tiene una agencia de quiniela hasta un kiosquero. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Que son 1.000.000 o 1.200.000 o 500 tal vez, de pequeños emprendedores que deben ser escuchados seguramente o por Massa o por Milei, para encontrarse con una fuente de riqueza muy importante y una apertura hacia una cuestión que tiene que ver con el federalismo que usted dice y que decía Ramela, ¿no? Claro, sí, sin duda. Mire, otro gran pensador, porque yo también lo conocí mucho y fui su amigo, y para mí uno de los grandes pensadores del siglo XX de Argentina, como fue el cordobés Pedro Frías. Él fue el creador del concepto de federalismo de concertación, o sea, no un federalismo dual, no una simple reparto de competencias entre nación y provincia, sino el federalismo de concertación, ver cómo la nación y todas las provincias nos involucramos en concertar y ponernos de acuerdo en los temas esenciales, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que usted comentaba de las pymes, los microemprendimientos, etcétera, y eso se lleva de patadas con lo que decía recién, y yo dudo mucho de que o Massa o Milei vayan a implementar eso, porque eso implicaría, insisto, terminar con el asistencialismo. Mire, no hay nada más fácil que entender que si usted tiene un plan, ¿cierto? Se le está otorgando un plan a una persona, un plan, en lugar de hacer eso, si usted le dice a mundo empresarial, miren, tomen personas, tomen mano de obra, yo le voy a transferir a usted el monto del plan para que usted le pague un sueldo, y usted no va a pagar leyes sociales por un X tiempo, 3, 4, 5 años. Usted sabe la cantidad de miles de personas que ingresarían en el mercado de trabajo formal y empezarían a trabajar en condiciones dignas, simplemente con eso. Si es algo que ya se ha dicho, lo han dicho muchas personas, y no se hace precisamente porque de esa manera se pierde el cliente político, se pierde el rehén político. La persona pasa a ser una persona con un trabajo digno que cobra su sueldo de un empleador, pasa a ser eso y deja de ser un rehén político del gobierno de turno con el plancito. ¿Me entiende, Carlos? Entonces eso es algo que yo lamentablemente, yo espero que estar equivocado, y espero que Massa o Milei hagan esto que usted comenta y lo que acabo de comentar yo, y que sería muy bueno para el país, pero bueno, mirando lo que ha ocurrido hasta el momento, tengo mis serias dudas. Claro, una cosa es el asistencialismo, el prebendarismo que se nota, se denuncia cada rato en las redes sociales, que hacen los que tienen
una cuota de poder, y otra cosa es armar de pequeños emprendimientos, pero establecidos. Ya le voy a hacer llegar información a usted, doctor, para que vea qué importante es, en la medida que encontremos en esto, cambiar el paradigma de lo que es el asistencialismo. Una cosa es el regalo prebendario que se hace, y otra es generar a través de los pequeños emprendimientos empresas. Es que es así, y para eso está el Estado, para apoyar eso. El Estado no está para ser empresario, está para apoyar a las empresas. Sí. Y de esto tenemos ejemplos muy claros. Mire, Italia salió de la posguerra, que había quedado muy mal. Italia salió de la posguerra, entre una de las tantas medidas que se tomaron fue convertir Italia en una cuna de la moda, y así fue, hoy lo es. Pero ¿cómo empezó esto? Y bueno, empezó con que el Estado italiano empezó a entregar a la gente, sobre todo en ese momento, por supuesto, las mujeres, estamos hablando de mitad del siglo pasado, máquinas de coser, máquinas de confección de ropa, con créditos blandos a largo plazo, y se armaron centenares o miles de fábricas de ropa en Italia que empezaron a producir y empezaron a levantar la economía. O España con Fra Iribarne, que lanzó cuando España era un país que no tenía prácticamente turismo, le dijo a Franco, voy a vender el sol de España, y lanzó una campaña en toda Europa donde decía que el día que llovía, el Estado español pagaba el hotel del turista. Entonces se llenó de turistas, pues decía, tenemos garantizado, tenemos un sol fantástico, o si llega a llover nos sale gratis. Entonces, y hoy el turismo es la segunda industria de España. Claro. Entonces el Estado tiene que intervenir, pero el Estado no se puso a ser de empresario, el Estado apoyó la actividad privada, no como la Argentina, que ese es otro problema grande que tiene el peronismo, de estatizar, ¿no? Porque ahí está los focos de corrupción, estatizar empresas, y bueno, y en ese caso es todo lo contrario de lo que estoy diciendo, ¿no? El principio de subsidiariedad indica de que el Estado no es empresario, el Estado tiene que apoyar la actividad privada, y es todo lo contrario de lo que hace siempre, o lo que siempre hizo el justicialismo, salvo la época de Menem, que se privatizaron las empresas estatales. Pero el resto del peronismo ha sido siempre estatizar empresas, cobrando sueldos, los dirigentes cobrando sueldos siderales, convirtiéndolas en focos de corrupción, porque tienen presupuestos que son escandalosos, y pierden millones de dólares por día. Aerolíneas pierde 1 o 2 millones de dólares por día y tiene 11.500, casi 12.000 empleados, Claro. Una línea aérea, usted imagínense que eso y es totalmente deficitaria. Y ese déficit lo paga cada uno de los argentinos, inclusive la persona que anda en bicicleta en San Juan, que jamás en su vida se va a subir a un avión. Por supuesto. Y tiene que pagar con sus impuestos y con las compras en el supermercado, paga el déficit de aerolínea. Ese es el estatismo que propone el peronismo. Y bueno, lamentablemente es lo que han hecho toda la vida, insisto, salvo en la época de Menem, que se hizo todo lo contrario. Y bueno, así estamos, ¿no? Con estos focos de corrupción. Claro, y siempre yo me acuerdo de la Fundación de Dignidad Ciudadana, que para el momento que se fundó era de avanzada en muchas de las cosas. Por caso, creo que tiene que ver con la reelección indefinida. En ese documento de ustedes, ya en aquella época se preconizaba justamente esto, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestra carta orgánica tenemos prohibida la reelección indefinida de los cargos partidarios, llevamos por el 5º presidente en 20 años, o sea, vamos cambiando de presidente, y realmente el actual presidente es Gustavo Fernández, que es diputado provincial electo, y la vicepresidenta es Mónica Lobos, que es concejal de Capital Electa. Yo en este momento, por ejemplo, habiendo sido cofundador del partido, no estoy ni siquiera en la comisión directiva, porque yo les pedí, miren, por favor, renovemos, y esa es la importancia de la política renovar. Uno puede seguir ayudando, participo, voy cuando me invitan a las reuniones, pero no se puede hacer depender un espacio político de una persona. Nosotros siempre dijimos que el mayor capital de dignidad ciudadana era que, y usted mire, Carlos, que nos hace reportajes del minuto 1, siempre habló de dignidad ciudadana, nunca habló de un apellido seguido por un ismo, ¿cierto? Nunca se habló de sanchismo, ni de fernandismo, ni de mollismo, ni de nada de eso. Siempre se ha hablado de dignidad ciudadana, y eso para nosotros es muy importante. Y todos colaboran en el momento que hay que colaborar, y esto es lo lindo de tener colectivamente una organización política. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos, No, al contrario, como siempre el agradecido soy yo, le mando un abrazo grande y saludos para toda la audiencia, gracias. Bueno, muchas gracias. 16 grados, 1/10 la temperatura, nos estamos retirando, Tony, 9 de la mañana, 7 minutos,
Bueno, por supuesto, los invitamos en un ratito